Buenos días, hermanos, amigos, personas que nos escuchan alrededor de este sistema de internet. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes esta mañana una vez más la palabra de Dios. Hemos estado estudiando las parábolas y vemos interesantemente que las parábolas son una enseñanza muy explícita, muy clara, que el Señor Jesús hace para hacernos ver nuestros errores o para corregirnos. Así es que en esta mañana pues nos toca la parábola del hijo pródigo. Siempre cuando oímos, o los que hemos conocido esta historia, nos enfocamos en el hijo pródigo y todas las actividades, pero esta mañana vamos a estar estudiando esa característica del hijo pródigo, y ahí podemos nosotros ver a Dios como un padre amoroso. Todas las parábolas traen la intención de mostrar el amor de Dios hacia nosotros y mostrar las intenciones que Dios tiene para nosotros. Por eso vemos en esta parábola el Dios como Padre amoroso que está siempre pendiente de nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios busca en esta parábola? O Jesús busca en esta parábola, es restaurar al perdido y corregir al orgulloso. Cosas que hoy día pues muchos de nosotros podemos estar en una de esas dos áreas, orgullosos o perdidos. Entonces, ¿por qué cuenta Jesús la historia de la parábola? Porque Jesús está rodeado de un grupo de fariseos, de judíos, gente bastante conocedora de la ley y que se jactan en algún momento de la perfección en la cual ellos viven de acuerdo a la ley. Y critican a Jesús en esas enseñanzas que él está dando en esa reunión, especialmente porque él está con gente, llamémosle, necesitada espiritualmente, gente que le llamaban en esa época publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran todos aquellos judíos que estaban bajo el régimen de Roma, pero le servían a Roma y explotaban al pueblo de Israel, a su misma gente. Por eso les llamaban republicanos y también estaban los pecadores. Entonces Jesús quiere enseñar a esta gente líder de la iglesia, conocedoras de la ley, que también puede haber orgullo y puede haber perdición por parte de todos nosotros los seres humanos, y por eso cuenta esa historia. Y no solo es la historia de un hijo rebelde, podemos ver también que un padre que representa a Dios mismo y que muestra su corazón. Entonces estamos viendo la historia de esto, cómo el hijo pródigo nos puede mostrar cómo Dios quiere actuar en nuestras vidas, cómo actúa un padre terrenal, más aún cómo actúa Dios como nuestro Padre celestial. Queremos entonces ver cómo Dios busca restaurar a dos tipos de hijos. En esta parábola vemos dos tipos de hijos. No es solamente uno, sino son dos hijos los que este hombre tenía. Y lo vemos en Lucas 15, el versículo 15 y 16. Dice, también dijo un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y seguiremos con la historia. Pero vemos entonces que hay dos tipos de hijos: el que se perdió por el mundo y el que se perdió en su propia justicia. Yo creo que es esta reflexión introductoria para que nosotros podamos analizar en nuestra vida a la hora de escuchar la interpretación o el propósito de la parábola, que podamos identificar dónde estamos hoy. Pregúntese usted mismo, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿Quién de esa parte de la historia puedo ser yo? Y entonces ahora sí, hablando de la parábola en sí, vuelvo a repetir, estamos en la historia donde el hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dice, Padre, dame la herencia que me corresponde. ¿Verdad? Entonces vemos aquí en número 1 reflejado la gracia del Padre para el arrepentido. Y pues en Lucas 15 usted puede ver el pasaje, puede leer la historia. No voy a leerla en algunos pasajes nada más, pero le voy a contar así rápidamente. Viene el hijo y le dice, dame la herencia que me corresponde, y el papá se la dio, y dice que unos días después agarró su herencia, se fue a divertirse, se dedicó a comer, a pasear, iban amigos con él y él los invitaba, comía con ellos, se dio la vida como decimos, la vida alegre, ¿no?
Pero llegó un momento de sequía en ese lugar donde él estaba y empezó a pasar hambre. Se le acabó el dinero y obvio, como siempre pasa, se acaba el dinero, muchas veces se acaban los amigos con los que uno anda, y entonces empezó a tener necesidad. Empezó a tener una necesidad y no tenía cómo hacer, cómo comer. Entonces se acercó a uno de esa nación y le pidió trabajo. Y sabe usted que el cerdo es un animal inmundo en la ley judía. No se puede comer ni ver. Pero era tanta la necesidad del hijo pequeño que pidió trabajo, y el trabajo que le dieron fue alimentar cerdos. Imagínese usted un judío alimentando cerdos cuando no puede ni verlo ni comerlo. Pero era tanta la necesidad y el hambre que hasta quería comer las algarrobas que comían los cerdos. Ahí quedémonos con la historia, pero podemos ver aquí entonces la gracia del Padre para el arrepentido. ¿Cómo se refleja? Primero, que el hijo se aleja de él. El hijo se aleja. Vemos la intención del hijo cuando pide la herencia. No la pide para bendición, para edificarse, sino simplemente para divertirse. Segundo, vive en rebelión. Se fue, no solo en rebelión a su padre porque lo dejó, sino también en rebelión a Dios, porque también dejó los principios, dejó los mandamientos, olvidó lo que Dios tenía para él y lo malgastó. También nos muestra una imagen clara del pecador. Cuando uno comete errores, cuando uno comete pecados, se aparta de Dios. A veces hace hasta lo que uno nunca imaginó que podía hacer. Y en este caso vemos cómo el hijo pequeño resultó alimentando cerdos y hasta queriendo comer la comida de los cerdos. Entonces es como Dios muestra cómo somos nosotros a veces de ingratos, que cuando estamos con Él no valoramos lo que Él nos da, siempre estamos anhelando lo que el mundo nos ofrece, siempre estamos queriendo alcanzar las cosas que el mundo nos ofrece de una manera más fácil, pero que a la larga nos llega a la bendición. Así es que a la perdición, nos quita la bendición y perdemos la bendición. Por eso es que el Señor nos está haciendo esta advertencia, Cristo Jesús está haciendo la advertencia al pueblo judío para que examinen su corazón y para que vean cómo están actuando en la vida. Continuemos con la historia. Al darse cuenta el hijo que estaba fallando, que estaba viviendo mal, estaba necesitando y apartado, entonces lo que dijo es, ya sé, voy a regresar a casa de mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, él está diciendo, voy a reconocer que soy malo, que he pecado, que he obrado mal. Y dijo, ya sé, voy a hacer eso, pero ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Entonces, él dijo, en casa de mi padre muchos están comiendo mejor que yo. Pues entonces le voy a decir, Padre, no soy digno de ser tu hijo. Él sabía que su papá iba a reconocer su paternidad, porque así somos los hijos. A veces abusamos de ese amor y ternura de papá sabiendo que nos ama. Pero le dijo, voy a regresar y le voy a decir, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En otras palabras, ponme a trabajar para que yo pueda vivir contigo y comer lo que tus trabajadores comen. Y en efecto, el hijo regresa. Primero se aleja y ahora regresa. Regresa y reconoce ante su papá su condición. Dice, yo voy a decirle quién soy, y ensaya cómo lo hace. Muy bien. Dice que cuando usted venía de camino a casa, cuando venía, su padre lo vio de lejos. Su padre lo vio de lejos y salió corriendo, lo abrazó y le dijo, hijo. Y entonces rápido llamó a sus trabajadores y le dijo, traigan la ropa, pónganle la ropa limpia, pónganle el anillo y tráigale algo para que él pueda volver otra vez a entrar a casa. Entonces podemos ver que el hijo va camino a casa para reconocer con su padre, y vemos que el papá sale corriendo. Dice, el papá estaba en la ventana y acostumbraba todas las mañanas salir a la ventana a esperar al hijo, y cuando lo ve sale corriendo. Por eso vemos aquí un padre que corre,
un padre que corre. Cuando lo ven, ni siquiera lo dejó llegar a casa, ni orgulloso este padre dijo, voy a ver qué me dice, aquí lo espero, sino corrió inmediatamente y llama a sus siervos y les dice, cámbienle la vestidura, pónganle su anillo, su ropa, porque este hijo que estaba muerto ha regresado a casa. Vemos entonces que el hijo ahí reconoce y ya no dijo, ¿saben qué? Como ya mi papá me recibió, ya no voy a decir nada. No, al contrario. Él reconoce delante de su padre y le vuelve a decir lo mismo. Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Pero bien, algo bien importante que muestra el amor de padre es que corrió, lo vistió, pero después lo besa y lo perdona sin ninguna condición. Yo creo que muchas veces nosotros estamos esperando primero a estar bien con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, cuando nosotros estamos queriendo regresar a Dios, a veces la culpa o el pecado nos hace sentirnos mal y ponemos a pensar, no, Dios ya no me quiere, no, definitivamente Dios ya no tiene nada conmigo. Estamos equivocados, porque Dios ama con un amor perdonador. Dice que Dios no espera que te limpies antes de venir. Él corre hacia ti con gracia. Muchas personas, cuando hablamos de la palabra de Dios, dicen, no, es que yo no soy digno. No, es que a mí Dios ya no me quiere. Eso no es cierto. Dios te ama y te está esperando. Y al contrario, Dios está corriendo detrás de ti, mostrándote lo mucho que te ama, queriéndote enseñar y decir el amor que Él tiene hacia ti. Por eso nosotros entonces podemos ver ahora cómo Dios le da gracia y el Padre da gracia para el Hijo arrepentido. Pero la historia no se queda ahí. La historia va con el segundo hijo. El segundo hijo. La corrección del Padre para el justo envidioso. Vemos entonces que cuando llega el hijo de venir a trabajar del campo a casa, oye fiesta, y llama a uno de los siervos y les pregunta, ¿qué fiesta es esta? Y él le dice, tu padre ha hecho fiesta, ha hecho matar el mejor becerro, le puso la ropa más limpia a tu hermano, porque ya regresó. Entonces este hermano se enojó tanto que no quiso entrar a la casa. Entonces podemos ver aquí la corrección del padre para el justo envidioso. El hermano se quedó, pero está lejos. Se quedó ahí en casa, pero no quiso entrar. Nunca fue de querer participar a la fiesta y se quedó enojado. El versículo 28 de Lucas 15 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vemos entonces ahí la envidia, vemos ahí el celo, el celo y hasta cierto punto la amargura del hijo que se había quedado en casa con papá, atendiéndolo, pero estaba en casa, pero como que no estuviera, o sea, nunca entró a su casa, estaba enojado y estaba muy molesto porque su hermano había regresado. A él se le había olvidado que él ya era dueño de todo lo que estaba en casa, porque ya el papá había distribuido la otra mitad para su hermano menor. Pero el padre, cuando ve al hijo necesitado, el padre cuando ve al hijo orgulloso, enojado, entonces también salió, así como salió corriendo para ir a esperar y a recibir al primer hijo, que era el pequeño que se había perdido. Salió corriendo y le dice a su hijo, entra, lo busca con ternura y le dice, pasa adelante a casa, esta es tu casa, entra, celebremos que tu hermano ha regresado. Pero la reacción del hijo fue, no papá, te gastó todo lo que tú tenías, te gastó, y a mí ni siquiera me has dado un cabrito para poder disfrutar con mis amigos. Entonces le dice, el papá le recuerda y le dice, pero sabes, esta casa donde yo estoy es tuya, todo lo que tengo aquí es tuyo. Entonces, ¿por qué
tú no puedes ser feliz con eso. ¿Sabe qué? Lo invita a compartir con gozo. En el versículo 32 de Lucas 15 le dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, si nosotros hacemos un alto ahí y lo aplicamos a nuestra vida, a nivel de iglesia, nosotros muchas veces hay un mandato, una ordenanza, una exhortación de Dios que nos dice reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Para nosotros es fácil llorar con los que lloran. Nos compenetramos en la necesidad del hermano, de lo que está sufriendo, de lo que está pasando, y hasta llegamos a sentir también esa pena, esa necesidad de que se le resuelva su problema. Pero nos afligimos y nos identificamos con él. Si un hermano está enfermo, corremos, lo visitamos. Si un hermano está con hambre, le llevamos, pero estamos gozándonos o estamos identificándonos con él. Sufrimos, pero cuando un hermano está bendecido, difícilmente reímos con él. Que un hermano tuvo un ascenso en el trabajo, que un hermano pudo comprar su casa, que un hermano pudo comprar un carro bonito. Entonces ahí ya no estamos nosotros contentos por lo que él compró, si ya estamos hasta cierto punto enojados, celosos, molestos porque él compró algo que yo he querido y no he podido comprar. Y entonces la parábola nos enseña que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor y que está dispuesto y que corre a nosotros para quitarnos esa amargura, para quitarnos ese celo, para quitarnos esa envidia y para que aprendamos a gozar con los que se gozan y a sufrir y llorar con los que lloran. No basta con estar cerca físicamente, necesitamos el corazón del Padre. Porque el hijo mayor estuvo con su padre siempre estuvo sirviendo, estuvo trabajando, pero en su corazón había amargura. Había amargura porque el hermano menor fue a disfrutar la vida y él no. Pero el padre le dice: ahí está, si lo que está aquí es tuyo. Y muchas veces cuando vamos a la iglesia, también nos pasa lo mismo. Dios está con nosotros en todo lugar. Él siempre nos está dando su provisión. Él siempre nos está proveyendo para todo lo que nosotros necesitamos. Y hay momentos en que creemos que no estamos recibiendo nada. Y el propósito del Señor Jesús era mostrarnos eso. Si tuviéramos que ponerle un nombre o un título, una idea a esta parábola, podríamos decirle: el padre que corre. Porque así como corrió este padre por sus dos hijos para invitarlos a entrar a casa, así también el Señor está corriendo con nosotros cada día. Así también el Señor nos está llevando, nos está mostrando que Él está interesado en nuestras vidas y que Él quiere correr por nosotros y para bendecirnos a nosotros. El problema, si hablamos ya hoy, porque ya al hijo pródigo y al otro hijo ya los identificaron, pero nosotros hoy día también debemos de reconocer que haya amargura en nuestros corazones. Es normal, porque somos humanos, estamos llenos de emociones, de sentimientos. Podemos tener amargura que nos permiten alejarnos de Dios, o alejarnos de nuestra familia, o alejarnos de nuestros amigos, o alejarnos de las personas que nos aprecian. Nos aleja la amargura, pero también nos aleja la autojusticia. A veces somos justos en nuestra propia prudencia, no tomamos en cuenta a Dios, y eso nos sucede muy seguido, y por eso es que siempre caemos en amargura. Hermano, yo le invito esta mañana, amigo, yo le invito esta mañana a que escudriñemos nuestro corazón. Hay una idea muy clara que la parábola nos quiere dejar a nosotros hoy. Uno dice que el que está lejos de Dios, hoy puede volver. Yo te garantizo que Dios te está esperando. Jesús está como a la ventana viendo en qué momento tú te acercas, y Él te está dando oportunidades, te está llamando, te está enseñando su amor y su misericordia, su gracia.
Aunque estés lejos de Dios, hoy es el tiempo para que tú vuelvas. Si has conocido de Dios y te has apartado de Él, que esa amargura y esa autosuficiencia no sean un obstáculo para que tú regreses a Dios arrepentido. Arrepentido, ¿qué quiere decir arrepentido? Reconocer que hicimos las cosas malas. Y Dios dice, yo te perdonaré. Me olvidaré de tus pecados si tan solo tú entiendes perfectamente lo que has hecho. No como muchas personas dicen, Señor, perdóname si hice algo malo hoy, perdóname. Eso no es un arrepentimiento, porque entonces si hizo algo malo y no lo sabe, quiere decir que no se ha arrepentido, porque está consciente. Cada uno de nosotros estamos conscientes en qué momento hacemos algo bueno o algo malo. El Señor te está esperando si tú estás lejos de Dios hoy. Te está diciendo como al hijo pródigo, ven, estoy en casa. El Señor corre a recibirte con gozo, a recibirte con amor y a decirte, mi hijo eres tú. Pero también habemos otros como el hermano mayor. Estamos en mucho tiempo el creyente en la iglesia, en mucho tiempo ha conocido de Dios, pero no puede recibir, no puede gozar las cosas que Dios nos da. El creyente de mucho tiempo, yo le digo hoy, examina tu corazón. Salmo 139 dice, examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay dentro de mí camino de perversidad y límpiame. Yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer esa oración, esa petición a Dios, conscientes en que el Señor va a encontrar muchas áreas en nuestras vidas que Él necesita cambiar. Así es que si estás lejos, hoy puedes volver. Y si estás en casa, pero que no has tenido las bendiciones que Dios quiere darte, examina tu corazón. Para cada uno de los que estamos oyendo esta mañana, para cada uno de los que están aquí recibiendo y queriendo recibir de Dios, yo le digo con todo el corazón, imitemos al Padre. Imitemos al Padre. Él nos restaura, nos perdona y nos invita a entrar a su casa. Solo examinemos, solo veamos las cosas maravillosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. No podemos vivir altivamente diciendo no hay Dios. No podemos vivir diciendo es que Dios no perdona, es que yo no he pecado, porque eso nos hace mentirosos ante Dios. Somos seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos problemas en nuestra vida, sentimientos, emociones. Y como el hijo pródigo, Dios está esperándonos y Él correrá y va a correr siempre para que nosotros podamos vivir en su gracia, en su misericordia y en su paz. Yo quisiera que esta mañana, habemos muchos padres de familia quizá oyendo este sermón, démosle a nuestros hijos cariño, démosle a nuestros hijos tiempo, dediquémosle tiempo para enseñar la palabra de Dios, para que ellos puedan tener un concepto de lo bueno y lo malo. No es un aspecto ni una religiosidad. No te preocupes, papá o mamá, en decir si tan solo mi hijo fuera a la iglesia hoy, porque los valores se reciben en casa y el amor de Dios se recibe en todo lugar. Solo Dios necesita que hayan hijos con un corazón dispuesto, pero también que hayan padres con un corazón dispuesto a enseñarles la verdad. No nos preocupemos tanto por las cosas materiales que se van, que se acaban o se van a quedar, sino preocupémonos por los valores fundamentales espirituales que es Cristo Jesús en la vida de ellos. Que nuestros hijos puedan tener esa oportunidad de conocer a Cristo Jesús a través de nosotros los padres, no solo con las palabras, sino con el ejemplo. Yo les invito entonces a que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta mañana bendecimos tu nombre, te damos gracias por esa enseñanza tan maravillosa del Hijo que dejó casa y dejó familia por disfrutar todas las riquezas físicas. Pero gracias también porque tú nos enseñas que eso se acaba, eso termina, pero tu amor es eterno y para siempre. Gracias también porque nos enseñas que aunque estemos en casa,
Muchas veces estamos ausentes de tus propósitos. Ayúdanos a servirte con amor, ayúdanos a servirte con gozo, a saber que lo que tenemos tú nos lo has dado, es nuestro, pero a la vez te pertenece a ti porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que tu gracia y tu misericordia sea con nosotros y que siempre estemos dispuestos a glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.